Bien, comenzamos. Aclaro de vuelta. Esta es la última clase teórica de derivadas, la clase que sigue de repaso. Con lo que vamos a ver hoy pueden resolver todos los ejercicios de la práctica 5 y los últimos dos adicionales. El contenido que queda después es el de integrales. Bien, bueno, vamos a empezar. Como yo ya les había dicho, cuando empezamos derivadas, ¿no? Cuando empezamos derivadas, nosotros habíamos visto que yo les dije que con estas cosas nosotros íbamos a poder calcular finalmente el estudio completo de una función. La derivada en sí nos va a servir para calcular los intervalo crecimiento, intervalo decrecimiento, máximos y mínimos de una función. O sea, estudio de funciones en realidad vamos a estudiar esto, porque se supone que ustedes toda la otra parte del estudio de una función ya la conocen, que es calcular el dominio, calcular la imagen, ceros, raíces, ordenadas, asíntotas, todo eso ya lo saben. Y ahora faltaría esta parte que es el crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Nosotros sabemos que la derivada lo que estudia es el cambio, estudia el avance de la función. Ustedes vieron que necesitan 2 puntos para trazar una recta tangente. Y estos 2 puntos me muestran una variación de la función en su recorrido. Si nosotros tenemos una función cualquiera fácil para poder trabajar, por ejemplo una función cuadrática, una función de grado 2, ya sabemos cómo se comporta, sabemos que tiene vértices, sabemos todo. Ahora vamos a demostrarlo mediante derivadas. Ya que sabemos todo, podemos calcularlo sin ningún problema. Entonces nuestra f de x va a ser x cuadrado. El f de x que vamos a someter a nuestro análisis. Entonces, lo primero que nosotros vamos a poder apreciar es lo siguiente. Si nosotros derivamos esta función, ¿qué es lo que obtenemos acá? Al derivar una función, nosotros conseguimos una fórmula que a mí, ¿qué me da como resultado? La pendiente de una recta tangente. Entonces, siempre que yo derivo la función, obtengo una fórmula a la cual, al evaluarla en un valor, obtengo la pendiente de una recta, que es también tangente al gráfico de la función. Si prestamos atención, podemos calcular f de 1, por ejemplo, quedándonos 2 por 1, o sea, 2. Y f' en 1 va a darnos el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto 1. Y esa pendiente es 2. No sé puntualmente cuál es la ordenada de esa recta, porque la puedo calcular, ya vimos eso en la clase pasada, pero sí sé que es una recta con pendiente positiva. Pendiente positiva, 2 es positivo. Y la recta es positiva. Y tiene que ser positiva, ¿por qué? Porque tiene que ser tangente a esta función. Si hago en lugar de en 1, en 2, ¿qué pasa? 2 por 2 me va a quedar 4. Entonces, si calculo en 2, me va a dar otra tangente diferente, pero de pendiente positiva también. Ahora, podemos observar que a medida que la función se mueve en esta parte, ¿qué tiene? Cada vez mayores valores. O sea, para 1 vale 1, para 2 vale 4. Cada vez adquiere mayor valor, aumenta. ¿Y qué pasa con la derivada? La derivada aumenta también, es positiva. Entonces, a valores de m positivos, la función crece. ¿Pueden ver esa relación?
O sea, siempre en todo esto la derivada va a tener pendiente positiva. Y en todo este recorrido, ¿qué hace la función? Crece. ¿Se dan cuenta? Como en este recorrido la función crece y la derivada siempre positiva, ¿qué decimos? Que si la pendiente de la recta tangente es positiva, la función crece. En cambio, si vamos del otro lado, f' de menos 1, nos queda 2 por menos 1, o sea, menos 2. ¿Qué tiene? Pendiente negativa. ¿Y f' de menos 2 cuánto da? 2 por menos 2, menos 4. Que tiene pendiente negativa también. Y todos los valores de ese segmento que tienen pendiente negativa. Entonces, ¿qué podemos definir de acá? Que cuando m es negativo, la función decrece. ¿Eso lo pueden ver? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora la pregunta es, ¿no? Si acá la función crece y la pendiente es positiva, y acá la función decrece y la pendiente es negativa, acá, que la función rebota en ese punto, ¿cuánto vale la derivada? ¿Vale positivo o vale negativo? En ese punto, justamente, en el punto donde la función rebota. Vale 0. Fíjense que si yo hago f' en 0, ¿qué me va a quedar? 2 por 0, o sea, 0. Esto me indica que la tangente es de pendiente nula. Entonces, pendiente negativa si decrece, pendiente nula en este punto y pendiente positiva si crece. Ahora bien, digamos que yo no tengo el gráfico y llego a tener esto como resultado. Esto quiere decir que hay un punto crítico en 0. Sí, de hecho, escuché todo. El tema es que no lo vamos a calcular así nosotros. O sea, este es para mostrarles la relación con el gráfico, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a hacer normalmente, ¿qué es? Buscar adrede este punto. Buscar nosotros cuándo pasa esto. O sea, preguntar cuándo la tangente es 0. Entonces, si despejamos, nos queda que va a ser 0 en 0. Por lo tanto, 0 es punto crítico de la función. ¿Vemos? Entonces, nosotros para encontrar los puntos críticos, para encontrar los puntos donde la función rebota, vamos a tener que tomar la derivada e igualarla a 0. ¿Se entiende? Ahora bien, si yo tuviera solamente esta información, ¿no? Si tuviera que x vale 0 y es punto crítico, ¿puedo decir si es máximo o mínimo solamente sabiendo que el punto crítico está en x igual 0? ¿O necesito más información que esa? Sí, derivada. Bien, necesito más información. Yo no puedo concluir que es máximo o mínimo teniendo el x igual 0. Tengo que compararlo. Entonces, yo sé que x igual 0 es punto crítico y lo que voy a hacer es una comparativa antes y después del 0. O sea, ¿qué le pasa a la función antes y después del 0? Diciendo f', f
y teniendo como valor clave el 0. Y ahora, acá tenemos que hacer un Bolzano 2.0. O sea, hay que mirar qué signo tiene la derivada antes del 0 y después del 0. ¿Dónde vamos a reemplazar los valores? En la derivada, no en la función normal. Si reemplazan en la función normal están mal. En la derivada se reemplaza. Entonces, el punto crítico, ¿dónde se saca? Igual a la derivada a 0. Y los signos de acá, reemplazas en la derivada. Esto es importante. Llegan a reemplazar en la función y están buscando cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? F' en un valor de acá, en el menos 1, por ejemplo, ¿cuánto da? Menos 2. Da negativo. La función desciende. Y del otro lado, da positivo. La función asciende. ¿Bien? Ahora sí podemos hablar de qué es el 0. Solamente mirando la tabla ya podríamos definir qué rol juega el 0 en todo esto. Vamos a dar los valores. Intervalo crecimiento. O sea, ¿dónde crece la función? ¿Te fijas dónde es positiva? De 0 a más infinito. Intervalo de crecimiento, lo contrario, menos infinito a 0. Busca dónde es negativo. Máximo no tiene. Y mínimo tiene en x igual 0. Ahora, ¿cómo te das cuenta si es máximo o mínimo? Es sencillo. Si nos fijamos, esto, ¿qué hace? La función baja y después sube. ¿Esto qué quiere mostrar? Que tenemos un valle en la función. Hay un valor mínimo porque todos los otros valores son superiores. O sea, fíjense que el par 0, 0 es el valor mínimo de toda la función. Después tenés al 1, 1, al 2, 4, al 3, 9 y así. A todos los otros valores son superiores. Pero el 0, 0 es el valor más chico, el valor mínimo. Y de acá lo podés deducir mirando los movimientos de la función. Si baja y sube, es mínimo. Si fuera el caso de que sube y baja, creando un pico, entonces diríamos que tenemos un máximo. Pero en este caso no hay ningún segmento que cumpla con esa definición. ¿Estamos? ¿Se entendió esto más o menos? Obviamente, si alguien me va a decir que podíamos haberlo sacado usando el vértice, sí, ya lo sé. Es una cuadrática. Yo se os expliqué cuando les expliqué cuadráticas. Pero lo que queríamos hacer ahora era demostrar que se podía hacer con derivadas también. Y ahora vamos a hacer derivadas para las funciones que no son cuadráticas, a las que no les expliqué cómo hacer. Pero básicamente es esto. Tomás la función, la derivás. A la derivada la igualás a 0. Encontrás dónde está el punto crítico. Sabiendo el punto crítico, vas a la tabla y te fijas usando un Bolzano evolucionado para derivadas, tomando un valor anterior y un valor posterior al punto crítico y fijándome qué valor tiene en la derivada, no en la normal. Tranquilo, todavía no dije nada de local ni absoluto. Ahora vamos justamente con todo eso. Igual nosotros no les pedimos que los distingan en el examen. Sí puede venir una pregunta, pero va a ser más así teórica. Pero así como preguntárselos en el examen cuál es el máximo absoluto, no se los vamos a preguntar. Bien, entonces, básicamente es esto.
Los negativos son de crecimiento, los positivos de crecimiento, y estas dos formas tienen mínimo y máximo. Bien. Vamos a pasar al graficador un minuto para que vean mejor lo que estoy tratando de decirles, porque bueno, mis gráficos no son lo mejor del mundo, yo soy el primero en admitirlo. Vale. Entonces vamos a usar el GeoGebra. Para chequear toda esta parte de la materia, para chequear este punto en especial, van a necesitar el gráfico de la función para chequearlo. O sea, van a tener que hacer procedimientos de revisión para ver si sus cuentas están bien, pero para chequear si el ejercicio en sí está bien, tienen que hacer el gráfico. Bien. Fíjense que acá tenemos lo que yo estaba diciendo. Tenemos la parábola x cuadrado, tenemos un punto y tenemos una tangente, ¿no? La tangente, ustedes pueden fijarse que acá tiene la pendiente. Esto es la pendiente porque está acompañada por el x y después tenés la ordenada. Si nos fijamos, acá en el punto 0 se nos genera una recta tangente sin pendiente. Porque fíjense que falta el 0 por x, porque no se escribe. Tenemos una recta que solo es ordenada, una recta constante. Las rectas constantes justamente se caracterizan por no tener pendiente. Y esto nos indica que nosotros tenemos el punto de inflexión en este espacio determinado. Ahora, si nosotros movemos el punto en la parte negativa, ven que la pendiente es para todos los valores negativa. O sea, la función mientras va perdiendo valor, la pendiente es más negativa o menos negativa dependiendo de cómo desplace la función. Pero negativa al fin. Y después cuando pasas el punto 0 empieza a ser positiva. Cada vez más. Pero todas las tangentes de este lado van a ser positivas porque tienen que ser justamente tangentes a esta parte. Si fuera para el otro lado, cortaría la función y no sería tangente, perdón. ¿Se entiende? Más o menos eso fue lo que analizamos con esto, con lo que escribimos. Podemos ver que la función tiene un valor mínimo. Por supuesto, si yo modifico la función, por ejemplo, con negativo, cambia. Entonces, vemos que de este lado aumenta, podemos ver que es positiva, o sea, la función crece de este lado, hasta llegar al 0, que es el valor máximo, y después decrece. ¿Bien? La función de este lado tiene tangente positiva, o sea que crece, hasta que llega al 0, tiene pendiente nula, y después pasa a ser pendiente negativa, decreciendo. Ahora bien, esto en las cuadráticas se ve tranquilo. Y vamos ahora a una función que tenga tanto valor mínimo como valor máximo, porque no todas las funciones tienen o mínimo o máximo, pueden tener ambos también. Por ejemplo, x más 1 por x menos 1 por x menos 2, por ejemplo, una función cúbica, tiene esta forma, ¿no? Podemos ver que esta función tiene valor, primero, positivo de tangente. ¿Ven? De este lado tiene tangente positiva en todos los valores hasta que llega a este punto donde tiene pendiente nula. Y empieza a tener pendiente negativa cada vez más y cada vez más hasta que llega a este otro punto donde tiene pendiente nula nuevamente y pasa a ser positiva y empieza a crecer y crecer. Entonces diríamos que tiene crecimiento, punto crítico, decrecimiento,
punto crítico y crecimiento nuevamente. Entonces, lo que nosotros ahora tenemos que definir es cuál es máximo y cuál es mínimo. Si la función crece, crece, crece y crece y llega hasta un punto donde empieza a decrecer, esto llamamos máximo. Y podemos ver que es el máximo porque no hay valores superiores. El valor corta acá y vuelve para abajo. Entonces, estos valores tienen un máximo en este lugar. Después, si vamos bajando, tiene un mínimo, porque baja hasta el valor mínimo y después sube. Y ya se dispara la función. Si nosotros prestamos atención, vamos a ver que estos dos valores son horribles para trabajar. Fíjense que los puede calcular el graficador, porque es el graficador, y me queda en menos 0,215250. No sé, un número extraño. Y este también, 1,5485, bla, bla, bla. Cuando nosotros trabajemos con la derivada nos va a dar siempre valores racionales en sí. La mayoría de los valores van a ser racionales. Nos va a quedar una fracción. Pero acá, en el graficador, te va a dar la fracción en su forma de irracional incluso. Así que por eso es preferible trabajar con la forma analítica que con el gráfico. Además que con el gráfico se puede justificar pero no demostrar cosas. Si nosotros prestamos atención, podemos ver que no necesitamos del gráfico para saber cómo es la función. O sea, solamente sabiendo cómo funciona la tangente, podemos ver cuál es la forma del gráfico de la función. ¿Ven? O sea, solamente mirando cómo se mueve el punto y cómo se mueven las diferentes rectas tangentes, podemos saber qué forma tiene la función sin necesidad de ver el gráfico de la función. ¿Se entiende? Esto es lo que nos permite la derivada. Ahora, puede haber alguna persona que se haya percatado del detalle del máximo y del mínimo. Y bueno, ya también lo habíamos dicho antes, absolutos y locales. Si nosotros vemos que la función se dispara al infinito, ¿no? O sea, esta función, como podemos ver, en el último intervalo se dispara hacia el infinito positivo. Entonces, en esta parte, la función adquiere valor. Y son valores mayores al máximo. Como es un valor mayor al máximo, quiere decir que este no es el máximo más máximo. Guarda, hay máximos más máximos que otros. Este no va a ser el máximo más máximo de la función, sino que va a ser un máximo de la función. Puntualmente va a ser un máximo local dentro de este intervalo. Si nosotros vemos la tabla es sube, baja, sube. Como sube y no baja de vuelta, se supone que este punto va a tender al infinito. O sea, no es más, va a ser siempre mayor que el valor. Porque fíjense que incluso estando ahora donde está, ya vale más que este máximo. Entonces lo que diríamos en este caso es que hay máximo local en este punto y máximo absoluto no hay. Porque el máximo más máximo, por así decirlo, es el infinito. Y el infinito, al no ser una coordenada, yo digo que no hay máximo absoluto. Porque para que haya máximo absoluto, tiene que ser en un número. O sea, por ejemplo, si la función ahora acá tirara para abajo, creándome un valor máximo acá, yo podría decir que ese es el máximo absoluto. ¿Por qué? Porque la función después va a menos infinito, no sube de vuelta. Y además es más grande que el máximo local. Entonces pasaría a ser el máximo absoluto de la función. Esto es todo si la función bajara. Pero como tiende a infinito, decimos que no hay máximo absoluto. Y con el mínimo pasa lo mismo. Acá tenemos un mínimo, que es mínimo para esta parte.
Pero claro, no es el mínimo más mínimo de la función, porque el mínimo más mínimo de la función está acá, en infinito negativo. O sea, va para abajo. No va a haber un mínimo absoluto porque no hay un punto donde ya la función no deje de dar valores mínimos. Y este va a ser un mínimo local. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de todo esto, así no queda tan en el aire. X más 2, por ejemplo. Si nosotros analizamos esta función, podemos observar dos cosas. Primero que nada, tenemos dos mínimos, un máximo. Este máximo va a ser máximo local. Y no va a haber máximo absoluto. ¿Por qué? Porque de los dos lados tiende a infinito. Por acá tiende a infinito y por acá también tiende a infinito. Entonces, por los dos lados tiende a infinito, dejándonos sin un máximo absoluto. Porque todos los valores que siguen después del 4 van a ser máximos más máximos que el máximo. Sin embargo, tenemos mínimo absoluto en ambos. Ambos son mínimos absolutos, no hay mínimo relativo. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor más mínimo que este mínimo. Y ambos están en la misma coordenada. O sea, si nos fijamos, ambos son exactamente iguales. Da tan horrible el resultado que no me deja ponerlo derecho, pero bueno. Los dos están en la misma coordenada y son igual de mínimos. Por lo tanto, ambos son mínimos absolutos. ¿Se entiende? Por ese lado va la idea. Igual no se preocupen, nosotros no pedimos que los separen en el examen formativo. Pero sí que tengan una idea de qué estamos hablando cuando decimos cada cosa. Sí, si querés lo aclaramos, pero como ustedes nunca van a tener un ejercicio de ese estilo, sí. O sea, si yo les estoy restringiendo el dominio, en vez de reales se los restringo en un intervalo, ahí sí, tendríamos un mínimo local casi siempre, porque yo no puedo declarar si es absoluto hasta no ver la función. Igual no se enrosquen con esto. Esto es a modo de notación para que entiendan más o menos por dónde estamos. Pero sí, mientras el máximo absoluto y el relativo lo comparan dentro de la función, ya sea en intervalos cerrados o viendo todo el gráfico. Bien. Entonces, volvemos, ¿no? Bueno, toda esta maravilla que hiciste acá en el graficador, ahora vamos a verificarla en cuentas. Vamos a hacer el estudio de una función cúbica usando la derivada. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que se hace buscar un número que no se puede encontrar? ¿Qué es un número que no se puede encontrar? F de x igual a x cubo más x cuadrado menos x. Vamos a analizar esa función usando la derivada, ¿no? Ah, sí, sí, tranquilamente, ese es fácil.
el punto 10. En realidad la de derivada segunda, o prima prima como le quieran llamar, la derivada segunda lo que te da es la concavidad y la convexidad de la función. O sea, te hace ver si la función es cóncava o convexa. Pero nosotros no la calculamos. De matemática no la calculamos. La calculan en análisis matemático. Pero acá como estamos en un curso básico, no hace falta. Sepan que existe la derivada segunda, sí, pero más allá de eso no la usamos. Sí, chicos, puede ser. Es un resultado. Que sea cualquier número es un resultado. No hay nada de raro en ese ejercicio. Lo único que se tiene que dar cuenta justamente es eso. Que es trivial encontrar el número porque de todas maneras se va a cancelar. O sea, que puede ser cualquier número. Pero sí, a ver, tranquilamente puede estar en un examen. No veo por qué no. Bien, bueno, vamos a analizar esta derivada, porfa. Derivamos la función f'. Nos quedaría 3x cuadrado más 2x menos 1. Y ahora a esta derivada, para hallar los puntos críticos, la igualamos a 0. 3x cuadrado más 2x menos 1 igual 0. Si hacemos la fórmula resolvente, sí, volvieron de vuelta las cuadráticas. Van a estar hasta el final de la materia, yo se los aclaré. Aplicamos la resolvente y nos quedan valores x menos 1 y x un tercio. Estos son los puntos críticos. Recordemos que a esta altura, o sea, así, sin haber hecho nada ahora, estos dos valores son puntos críticos, pero no son el máximo ni el mínimo. Pueden ser cualquiera de los dos. O sea, este puede ser máximo mínimo o este puede ser máximo mínimo. No podemos declarar ahora, tenemos que declarar por comparación. Entonces, armamos la tabla, f', f, y ponemos los valores. Menos 1, un tercio. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Y calcular cuánto es f' de un valor de acá, menos 2 por ejemplo. Entonces nos quedaría 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 1. Esto sería 12, esto menos 4 y esto menos 1. Quedándonos así un valor positivo. Valor positivo, la función aumenta. Si calculamos f de 0, ¿qué nos queda? 0 más 0 menos 1, quedándonos resultado negativo. Negativo, la función disminuye. F' de 1, por ejemplo, nos quedaría 3 más 2 menos 1, o sea, resultado positivo. La función aumenta. Recuerden, se reemplaza estos números, que son de estos intervalos, dentro de la derivada, no en la función normal. Ahora bien, ya tenemos armada la tabla. Vamos a extraer la información de la tabla. Intervalo crecimiento. ¿Dónde crece la función? De menos infinito
hasta el menos 1, unión del 1/3 al más infinito. Intervalo de crecimiento de menos 1 a 1/3, o sea, donde baja. Y ahora tenemos que decidir máximos y mínimos. Si nosotros leemos lo que está escrito en la tabla, sabemos que acá la función sube, después baja y después sube, generándonos en sube y baja un pico, o sea un máximo, en x igual menos 1, y un valle en x igual 1/3. Si no lo saben leer de la tabla, hacen esto. Sube, baja, sube. Copian las flechitas. Sube, baja, sube. Entonces se dan cuenta. Si sube y baja, máximo. Si baja y sube, mínimo. Et voilà. Tenemos ya la función analizada. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a pasar entonces a algo un poco más complejo. Ahora viene la parte complicada. Porque bueno, estas funciones eran sencillas. Es más, podían haber analizado más o menos lo que iba a pasar sabiendo dónde estaban los puntos críticos. No había necesidad casi ni de hacer una tabla. Pero ahora vamos a pasar a otras funciones que son un poco más complicadas porque tienen problemas de dominio. Por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x. Si la queremos analizar, lo primero que hay que saltar a analizar es el dominio de la función. Recordemos que la regla más importante de una función es su dominio. Donde no hay dominio no puede haber nada. O sea, los valores excluidos del dominio excluyen de todo tipo de conjunto. Y crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo están también excluidos. Porque por supuesto, la función no puede crecer donde no existe. Tampoco puede tener un máximo o un mínimo donde no existe. Entonces lo primero que hay que hacer es analizar el dominio. Por supuesto, las otras dos, que eran cuadrática y cúbica, son polinómicas de dominios reales. Pero esta es una racional barra homográfica y tiene dominio especial. Dominio, decimos que x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, es reales menos el 0. Siendo el 0, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, dándonos que tiende a infinito. Por lo tanto, asíntota vertical de la función. Ahora, todos los valores que no pertenecen al dominio, sean asíntotas o huecos o lo que sea, van a la tabla también. También se ponen en la tabla. Las asíntotas son el caso más grave, porque las asíntotas cortan la función. Entonces la función puede volver
en cualquier sentido y puede variar los intervalos. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Ahora seguimos como seguiríamos normalmente. Derivamos f' de x, nos queda la derivada del cociente, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. A la derivada la igualamos a 0. Entonces, ¿qué nos queda? Esto se cancela, nos queda menos 1 sobre x cuadrado igual a 0. O sea, pasamos al x cuadrado, 0 es igual a menos 1. Esto de acá es absurdo. Y si me queda absurdo, ¿hay punto crítico o no hay punto crítico? Si me quedó esto. ¿Ustedes qué piensan? No hay. Primero que nada tendría que quedar un valor de x igual a algo, y no lo queda. Esto quiere decir que no hay punto crítico. ¿Conocen alguna función que no tenga punto crítico, aparte de esta, por ejemplo? O sea, porque puede haber funciones que no tengan puntos críticos. ¿Hay alguna aparte más de esta, que es rara, que ustedes conozcan? Bien. Bueno, las lineales, tanto sea lineal constante o lineal, la normal, la función lineal, no tiene punto crítico. O crece o decrece, pero no tiene un valor donde dé la vuelta. Esta función tampoco tiene punto crítico. Así que no es ninguna sorpresa. ¿Y conocen alguna función que tenga infinitos puntos críticos? Véase infinitos máximos e infinitos mínimos. Las trigonométricas, en efecto. Entonces, tenemos desde que no tiene puntos críticos siendo lineales y esta función, hasta las trigonométricas que tienen infinitos. Entonces va a haber que analizar, sí o sí, cada una por separado. Bien. Bueno, esa es la pregunta de control y esto tenemos que armar la tabla ahora. No hay punto crítico, entonces ¿qué ponemos en la tabla? F', F, y realmente si no hubiera ninguna cosa, o sea, si fuera una lineal, por ejemplo, directamente evaluamos, pero acá sí tenemos algo que poner, que es la asíntota. La asíntota se marca dentro de la tabla, ya sea asíntota o bache, no importa. O sea, el resultado de una indeterminación, ¿no? Todo lo que no pertenezca al dominio se marca. Marquen lo distinto, porque no es un punto crítico. Es una falla del dominio, que es otra cosa. No la vayan a confundir. Ahora vamos a analizar qué le pasa a la función derivada en menos 1, por ejemplo, que está de este lado. Quedándonos 1 sobre menos 1 al cuadrado. Nosotros podemos tomar cualquiera de las derivadas para reemplazar. Podemos tomar esta derivada o esta derivada. Si ustedes reemplazan en esta, les va a quedar el mismo signo, no importa. Esto es por si no confían en ustedes. Por ejemplo, ustedes saben derivar bien, ponele, pero lo que no les sale bien es despejar. Entonces agarran la primera derivada y trabajan con esa. Van a tener que hacer 2 o 3 cuentas más, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué signo nos queda acá? Nos queda menos 1 sobre 1. O sea, negativo, menos 1. Desciende. Y si lo hacemos con el otro,
Nos queda menos 1 sobre 1 al cuadrado, quedándonos menos 1 sobre 1. O sea, negativo desciende. ¿Cuál sería entonces, según ustedes, cuál sería el conjunto el intervalo de decrecimiento? El intervalo de decrecimiento. ¿Cuál sería? Sí. Casi se me cae un ídolo. Bien. Chicos, el 0. El 0 está en medio cortándole la función. La función no existe para el 0. Hay una asíntota vertical. La función no puede valer nada en 0. No puede decrecer en 0 porque no existe en 0. Hay que sacarlo del intervalo. El intervalo de decrecimiento es de menos infinito hasta el 0, unión, desde el 0 hasta el más infinito, excluyéndolo. Si ustedes ponen todos los reales de menos infinito a más infinito, o como quieran ponerle, estarían incluyendo al 0. Acá se les pide puntualmente el intervalo de decrecimiento, entonces hay que darlo en forma de intervalo. O sea, uno podría llegar a entender si ustedes ponen reales menos el 0, pero la forma correcta sería un intervalo. ¿Se entiende? El 0 tiene que ser excluido. No puedo poner desde menos a más infinito porque involucra al 0. ¿Bien? Eso recuérdenlo, es importante. Por estas cosas reprueban el examen. Porque sépanlo. No se los vamos a ocultar. Nosotros vamos a poner una opción que sea de menos a más infinito. Seguro. Como en la de límites poníamos una que era seguro 0 sobre 0 y la mayoría le puso que era esa. Acá en este tema ponemos siempre de menos a más infinito una respuesta. Ignorando la asíntota vertical. Así que traten de no caer en la trampa. Bueno, ahora seguimos con lo demás que es fácil. Crecimiento no tiene. No hay ningún lugar que sea positivo. Es todo negativo. Máximo no tiene. Para que tenga máximo, ¿qué tiene que pasar? Subir y bajar. En ningún lugar es positiva, así que no puede subir. Y mínimo no tiene. Tiene que bajar y subir. Como no puede subir, no hay mínimo tampoco. La función es totalmente decreciente. ¿Recuerdan su gráfico? Esto y esto. Se fijan que decrece a cada momento y acá también. A cada momento tiene menor valor, decrece. Y en 0 tiene una asíntota vertical, que es lo que habíamos dicho al principio. Que no puede tocar al 0. ¿Se acuerdan todo lo que vimos en límites con esta expresión justamente? Igual es la primera vez que lo ven seguramente les resulta complicado de analizar, pero para que lo tengan ya en cuenta. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de este? No, la asíntota horizontal realmente acá no nos sirve. O sea, si vos quisieras hacer el estudio completo y te lo pidiéramos expresamente en el enunciado, lo tendrías que calcular, porque te vamos a poner calcular asíntota horizontal. La vertical hay que calcularla siempre.
por más que no se lo pidamos en el enunciado de forma explícita, porque a veces le podemos poner calcular la asíntota horizontal, crecimiento de crecimiento máximos y mínimos, o calcular el dominio, crecimiento de crecimiento máximos y mínimos. Pero incluso si no se los pedimos, ustedes lo tienen que calcular igual. ¿Por qué? Porque la exclusión del dominio les afecta al intervalo. Y si les afecta al intervalo, hay que calcularlo. Porque si ustedes no calculan el dominio, no calculan esto, ustedes podrían poner de menos a más infinito y estaría mal. ¿Por qué? Porque está mal. Porque la función no existe en cero. Y no calculaste el dominio, por lo tanto nunca te enteraste de eso. ¿Se entiende? La asíntota horizontal, como nos indica nada más a dónde llega la función al final de su recorrido, no hace falta que la calculemos, porque total no es ningún límite físico para la función. Vimos que la función puede cortar a la asíntota horizontal cuantas veces quisiera. No hacia la vertical la tiene que respetar porque no puede cruzar por ese punto. Y también si tuviéramos baches, o sea, si fuera un hueco en la función, también hay que descartarlo, porque la función no existe en ese punto. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a estudiar una función diferente. Pasamos a estudiar una función de este tipo para que quede más o menos claro, con un ejemplo diferente. La función que vamos a estudiar ahora es x cuadrado más 1 sobre x. Esa función vamos a estudiar. Y ya después hacemos un par de comentarios al margen y terminamos la clase por hoy. Bien, lo primero que tenemos que hacer es analizar dominio. Vemos que tiene problema de dominio. Las funciones que sean divisiones, logaritmos y raíces cuadradas, ustedes saben de la primera parte de la materia que tienen problemas de dominio. Entonces, no es que la primera parte de la materia se borró. La primera parte de la materia sirve para esto, justamente. Ustedes van a tener que analizar el dominio y después ver cómo afecta ese dominio a la función. Esto es una división, así que su dominio es la parte de abajo distinta de 0, dándonos que real es menos el 0, y además que el límite cuando x tiende a 0 de la función tiende a 1 sobre 0, o sea, tiende a infinito, dándonos asíntota vertical en x igual 0. Bien. Ahora, esto por un lado. Lo guardamos porque esto lo vamos a necesitar más adelante. Derivamos f' es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado. Multiplicamos y acá distribuimos el menos, igualamos a 0 y nos quedaría 2x cuadrado menos x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. El x cuadrado se inmola contra el 0 eliminándose y de acá nos queda hacia 2x le resto x, me queda x cuadrado menos, menos 1. Quedándome una diferencia de cuadrados donde el resultado van a ser 1 y menos 1. ¿De esto se entiende? O sea, hicimos la derivada de la división, después resolvimos la parte de arriba, la parte de abajo pasó multiplicando y se cancela, y la parte de arriba me queda una diferencia de cuadrados simple a resolver. Estos que serían los famosos puntos críticos. Entonces, siendo estos los puntos críticos, ¿qué hacemos? La tabla. f' de x, f de x,
¿qué tenemos? Por un lado tenemos al menos 1, al 0 y al 1. El 0, táchenlo diferente porque no es un punto crítico, sino que es una restricción del dominio. Ahora, en los intervalos empezamos a analizar la función. F' en menos 2. Acá, de vuelta, si ustedes no confían en ustedes mismos, toman esta que es la derivada normalita. Van a tener que hacer un par más de cálculos, pero va a funcionar igual. Cambio, si están más seguros, toman la parte más fácil. El x cuadrado menos 1. Quedándonos menos 2 al cuadrado menos 1. Esto sería 4 menos 1, que es positivo. Siendo positivo, la función crece. Hacemos lo mismo con los otros intervalos. F' de menos 1/2 nos quedaría menos 1/2 al cuadrado menos 1. Menos 1/2 al cuadrado es un cuarto. Menos 1 es negativo. Y si analizamos los otros pasa lo mismo. F' en 1/2 positivo nos quedaría negativo. Y F' en 2 nos queda positivo. Podemos dar ahora los intervalos. Intervalo crecimiento. La función crece en este intervalo de acá, menos infinito hasta el menos 1, y en este intervalo de acá, del 1 al más infinito. Decrecimiento. Decrece del menos 1 al 0, unión del 0 al 1. Y ahora, si miramos lo que tenemos en la tabla, podemos ver que tenemos que sube, baja, hay una asíntota y después baja y sube, teniendo un pico y un valle. La asíntota, acuérdense que separa la función en dos, o sea, corta la función a la mitad y después arrancas de vuelta. Entonces, tenemos un máximo en este valor, máximo en x igual menos 1, y un mínimo en este valor, que es x igual 1. Y ahí terminaría este ejercicio. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? La gráfica de esta función es más o menos como esto, que está acá, ¿no? Tenemos que la función sube y baja, y después baja y sube. Más o menos hace eso la función, sí, la gráfica. No entendí la parte de cómo despejaste... ¿Cómo despejé el 0? Acá. Esto igualas todo y te queda, pasás el x cuadrado porque total está dividiendo, lo pasás para otro lado, multiplica, se cancela y te queda 2x menos x. Si a 2 le restas 1, te queda 1. Y el 1 queda ahí, el de herencia. Entonces, x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. O bueno, si querés, pasas el 1 sumando, pasas la raíz, te queda el módulo, te queda más y menos 1. Eso como que vos quieras complicarte la vida.
Si ves acá que es diferencia de cuadrado, directamente mandas menos y más 1 y ya está. Bien. ¿Será que tenía puesto 2 y 3? Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? ¿No? Bueno. Vamos a hacer 2 o 3 notas al margen. Ya por hoy, este es el contenido del día de hoy. Pero vamos a hacer unas notas al margen que pueden ser muy útiles para cuando ustedes estén trabajando con esto. Vale, Digamos que yo tengo una función que cumple con estas condiciones, ¿no? Me dicen que f de x es igual... Perdón, f de x me aclaran que tiene dominio reales menos n, siendo que tiene asíntota vertical en x igual n, ¿no? Y entonces, si calculamos f' de x, n, tengan en cuenta que es un número cualquiera, 2, 3, 4, no importa, un número. Calculamos f' de x e igualamos a 0, quedándonos de esta igualación un valor, n. Entonces pasamos a armar la tabla. F de x', f de x. O sea, porque sabemos que esto, ¿qué es? Punto crítico. Armamos la tabla y nos queda de la siguiente manera. Tenemos a n que tiene positivo de un lado, o sea que sube, y negativo del otro, o sea que baja. Crecimiento y decrecimiento lo podemos identificar fácilmente. Crece de este lado, decrece de este lado. No hay ningún problema. Ahora la pregunta es... ¿N es máximo? ¿Es mínimo? ¿Qué es n para ustedes? O sea, n, acuérdense que es un número, ¿no? Un numerito. bueno, a ver que si... Pues sí, dale stop now y si falla que llamen a mi Focus y fue. Bien. Bueno, algunos se dieron cuenta, otros no. N no pertenece al dominio. N es asíntota vertical. Chicos, no puede ser un máximo si es una asíntota. E incluso si no lo fuera, si no fuera asíntota, tampoco puede ser máximo. No pertenece al dominio. No pertenece al dominio. Y si no pertenece al dominio, la función en ese punto no existe. Y si la función en ese punto no existe, no puede ser el valor máximo de la función. Y sí, no lo taché a propósito para que, bueno, pensaran un poco, porque si les doy todo servido tampoco tiene gracia. Entonces, normalmente lo tacharían porque es asíntota, pero bueno, ustedes me tendrían que haber dicho, hay que tacharlo y es asíntota, no es ni máximo ni mínimo. Esta función ni máximo ni mínimo tiene. A ver, me fijo. Sí. Mínimo porque, bueno, no cumple con la condición del mínimo, de ser bajar y subir. Pero incluso si lo cumpliera, o sea, si la tabla, en vez de ser así, fuera que baja
y que sube, tampoco tendría mínimo. Tampoco me da bola la pretexto, no. Esto se murió. Para que lo vean más claro, vamos a hacer una pequeña gráfica esquematizante. Este es n, ¿no? Nuestro numerito. Esta es la asíntota, ¿no? Y la función que describe este comportamiento podría tener este gráfico. Eso te iba a decir, ¿Ustedes ven que acá haya una curva como en la cuadrática? Que se cierre y que sea continua. Tiene que pasar eso para que sea máximo. Tiene que haber una vuelta de la función. Acá no hay una vuelta. Acá la función va a infinito y después baja de infinito. Es como que acá fuera una función y acá fuera otra, por más que es una sola. Pero para que entiendan el comportamiento. Lo mismo para acá. Pero al revés, ¿no? Tenemos asíntota vertical en n. Y tenemos una función que baja por un lado y sube por el otro. No puede ser mínimo el valor n porque el valor n no existe para la función. ¿Se entiende? Esto tiene que dar claro. Porque si después ustedes marcan como mínimo o como máximo el valor n, está mal. No es que se les perdona o está mal, porque el concepto está mal. N no pertenece al dominio, no puede ser ninguna cosa. No puede ser un cero, no puede ser un máximo, ni un mínimo, ni un intervalo, ni parte de un intervalo. N tiene que excluirse de cualquier rol de la función. Esto es importante. Bien, ¿se entendió eso? La función puede llegar a hacer esto. No hay ningún impedimento para que lo haga. Podría llegar a pasar. Porque la derivada te calcula que la función sube y que la función baja. El dominio de la derivada tiene que coincidir con el dominio de la función normal, pero puede ser que en alguna falla del dominio de la derivada vos tengas asíntota. Igual no hay muchos casos para ustedes, no se preocupen. Pero la idea es esa. Que si de pronto ese valor justo coincide con un valor que no pertenece al dominio, no lo marquen como máximo ni como mínimo. Porque automáticamente el punto está descartado. Y como antes, olvídense que si aparece un ejercicio de estos, va a haber una opción que lo ponga como máximo. También podría ser que todos los valores máximos y mínimos coincidan justamente con todas las asíntotas. A eso lo podrían llamar maldad, pero puede pasar. O sea, por ejemplo, que la función tenga asíntota vertical acá y acá, por ejemplo, y que haga que suba, que baje y después que suba. Esta función puede existir. Y acá me podrían decir, hay máximo y hay mínimo, donde no hay nada realmente. La función no tiene ni mínimo ni máximo. Pero podría ser, esto es una función. No tiene ninguna restricción para que sea, para que yo diga, no puedo, no podría analizarlo. Y lo mismo, si le sigo añadiendo términos también. Si creo otra asíntota vertical, acá, ¿se dan cuenta? ¿Se entendió esto? También puede pasar que justo el punto que ustedes analizan no esté dentro del dominio, pero que no sea una asíntota. Por ejemplo, que no sea asíntota, pero que sí no pertenezca al dominio. ¿Qué podría pasar? Que la función suba, haya un hueco y baje. La función justo en ese valor no existe, por lo tanto, tiene crecimiento, tiene decrecimiento, pero no tiene máximo. Por ejemplo. Podría darse el caso.
¿Alguna pregunta? Bueno, última cosa, y ya son libres. Pónganle que están haciendo un ejercicio de esto y de pronto se topan con una indeterminación, que puede pasar tranquilamente. Entonces ustedes están analizando el dominio y de pronto les queda que el dominio da 0 sobre 0. Por ejemplo, en una función de este estilo, ¿no? Analizan qué le pasa a la función, dicen x menos 2 distinto de 0, o sea que x distinto de 2, por lo tanto es real es menos el 2. Y cuando van a hacer el límite de x tendiendo a 2, les queda x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, que sería tendiendo a 0 sobre 0. Acá, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que factorizar, según lo que vimos. Agarran y dicen que acá tenemos x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2, cancelamos y nos quedaría 4, ¿no? Esto es lo que hacemos normalmente. Ahora, para indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito existe algo llamado la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital me permite salvar indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito usando derivadas. Lo que plantea es que esta función, o sea, este límite, se puede resolver de igual manera si yo calculo x cuadrado menos 4, la derivada de esto, y x menos 2, derivada. Si las derivo por separado, no como un cociente, si las derivo por separado. ¿Por qué? Porque la derivada no es otra cosa que la tangente a la función, en el punto. Entonces, va a coincidir la tangente con la función siempre y cuando la función exista en ese punto, ¿no? Entonces, si calculo el límite, si calculo la derivada de ambos por separado, nos queda 2x arriba y 1 abajo. Aplicamos el límite, nos queda 4. Esto les permite salvar indeterminaciones usando derivadas y un poco más rápido. Por si no la tienen todavía clara con el tema del factoreo, bueno, en vez de hacer factoreo, derivan y ya está. Si acá les quedara indeterminación de vuelta, ¿qué tienen que hacer? Vuelven a derivar arriba y a derivar abajo independientemente. O sea, vuelven a aplicar esto. Esto tengan en cuenta que solo se aplica en límites cuando es una indeterminación de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No vayan a aplicarme la regla de la división así, porque está mal. Esto solo funciona en límites y cuando hay indeterminación. Porque si no hay indeterminación, como que no hay que hacer nada, ¿no? Pero bueno, es una salida alternativa. Si a ustedes no les gusta factorizar, aplican límite y ya está. Aplican derivadas y ya está. ¿Se entendió? Esto igual es a modo de nada. Si les llega a pasar en el examen. Porque es poco probable. Y además los límites que les van a tocar son de este estilo. Tampoco son difíciles de factorizar. Pero si se quieren ahorrar, lo que hacen es derivar arriba y derivar abajo. Fíjense, 2x menos 4 la derivada de 2x. Perdón, x cuadrado menos 4 la derivada de 2x. Y 2x menos 1 la derivada es 1. Derivamos independientemente, no derivamos como un cociente. El cociente, ¿se acuerdan? Derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. No, eso no. Derivamos arriba y derivamos abajo. Pero esto solo se puede hacer en límites con indeterminaciones. Y se llama regla de L'Hopital.
que en realidad le pertenecía a Bernoulli, a uno de los Bernoulli, y se lo vendió al Marqués del Hospital para que, bueno, nada, se lo compró. Sí, igual los sábados comemos tarde. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿Se entendió más o menos? Igual nada, esto es totalmente optativo, no hace falta que lo aprendan. Si ustedes quieren seguir aplicando factoreo, sigan aplicándolo. Normalmente ignoren toda esta parte. Si en el final quieren aplicarlo, nadie los puede detener en eso. Pero igual sépanse los casos de factoreo, porque si llegamos a tener final así con oral, les voy a preguntar de factoreo. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta sobre esto? Si no, pasamos a hacer el 11 de la guía. Bueno, pasamos a hacer el 11 de la guía entonces. Sí, por hoy ya habríamos terminado, pero como preguntó, preguntó la compañera, hacemos el número 11 de la guía y si hay una duda aprovechen para preguntar. Pero por hoy, si ya quieren ir a comer, a dormir o lo que sea, suerte y nos vemos la clase que viene. A ver, ¿de dónde tengo la guía? Acá. Ejercicio 11. Es ese de buscar el valor de A, ¿no? Los que dije que hagan ustedes. Sí. F de X sea igual a logaritmo natural de Bx más 1 sobre X más A, tal que en x0 igual 0 tenga tangente y igual a 4x. Bueno. Bueno, a ver. Esto siempre hay que pensarlo un poquito. Si reemplazo por 0 puedo despejar A. Bien. Bueno. Lo primero que podemos ver es que tenemos al punto x0 y tenemos a la recta tangente, ¿no? O sea, teniendo el punto x0 y a la recta tangente, nosotros podemos calcular el valor y0. ¿Por qué? Porque el x0, ¿se acuerdan que pertenece tanto a la función como a la tangente? Es el único punto donde se tiene que tocar, el punto tangencial, donde esta función es tangente a esta. Entonces, este punto 0 va a pertenecer a ambas. Si yo lo reemplazo en esta, donde no tengo ningún A ni ningún B, ¿qué me queda? Que f de x0 es 4 por 0, o sea, 0. Eso quiere decir que el punto de contacto de las funciones es en el valor 0, 0. Sabiendo que ese es el punto de contacto de las funciones, ¿yo qué puedo decir? Si lo reemplazo acá, capaz me soluciona algo. Entonces, reemplazo el punto dentro de la función, porque total, si es el punto de intersección de las funciones, el 0, 0, pertenece a esta y pertenece a esta. Puedo reemplazarlo. Quedándome que 0 es igual al logaritmo natural de 0 más 1 sobre 0 más A. O sea, B por 0 es 0. Y abajo X es 0. Pasamos el logaritmo y nos quedaría E a la 0 es igual a 1 sobre A. O sea, que 1 por A
es igual a 1. Por lo tanto, ya tenemos el resultado. A vale 1. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende? Y ahora, vamos a calcular la derivada. Nosotros sabemos que la derivada de esta función, o sea, aparte de esto, sabemos que la derivada de esta función, que es 1 sobre todo, por la derivada de la división, nos quedaría b por x más a menos bx más 1 por 1 sobre x más a al cuadrado. O sea, toda esta derivada es la derivada de esto, logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre todo. Y la derivada de la división de adentro es esta. Ahora, sabemos que donde está el a, podemos poner el 1, porque a vale 1. Entonces, acá vale 1, acá vale 1, acá vale 1. Sustituimos a todas las a por 1. Y ahora podemos empezar a resolver. Sabemos que en x0 tiene que valer 4 la pendiente. Entonces, si a todo esto, a todas estas x las reemplazamos por 0, me tiene que dar 4 como resultado total. Es lo que escribimos. 1 sobre esto. Nos quedaría 0 más 1 sobre 0 más 1 por b por 0 más 1 menos 0 más 1 por 1 sobre 0 más 1 al cuadrado, y todo tiene que valer 4. 1 dividido 1 sobre 1, esto quedaría 1. Entonces, todo esto vale 1, a nadie le importa. Acá nos quedaría b menos 1 por 1 sobre 1 al cuadrado. O sea, esto quedaría 1 por todo esto sobre 1 igual a 4. Quedándonos que b vale 5. Y listo. Ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Si no, damos por terminada la clase y nos estaríamos viendo la clase que viene. Bien. Bueno, estimados, nos vemos la clase que viene. Buen finde y practiquen derivadas.